Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 13 de junio del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde Gijón, España, al filósofo Dr. David Álvar González, que tiene licenciatura en Filosofía por la Universidad de Oviedo, doctorado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, tiene 5 obras redactadas: La idea de sistema, La clonación, la anticoncepción y el aborto en la sociedad, la biotecnología, el sistema de clasificación de Linneo, ciencias y materialismo cultural. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don Ernesto. Y el tema del cual vamos a hablar es las ciencias como sistema y los sistemas filosóficos. Es muy importante hablar de qué es la filosofía, cómo se desarrolla un sistema filosófico, todo lo que conlleva, porque a veces pensamos que el que estructura un análisis filosófico es el que tiene un discurso bien estructurado, pero también conlleva un sistema para dar un análisis. Eh, ¿Cuál es la idea y concepto de sistema? Ya, vamos a ver, ahí hay muchas, por supuesto, muchas teorías, ¿no? sobre la idea de sistema, porque claro, la idea de sistema viene rodando desde hace un par de siglos y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues se generó toda una disciplina que es la teoría general de sistemas, que es una disciplina pues, que en principio pues tiene como una especie de fundamentos generales matemáticos, pero que se aplica a muchos contextos y que es una disciplina muy interdisciplinar, por así decirlo, aunque pueda parecer esto paradójico. Y dentro de la teoría de sistemas, pues hay muchas definiciones de sistemas, ¿no? En general, la definición que se suele utilizar en la teoría general de sistemas y la definición más o menos que es común en español, en inglés, en francés, en alemán, etcétera, porque la palabra es la misma, es la idea de que hay una totalidad, hay un todo que tiene partes y que esas partes están interconectadas y que están interconectadas por mecanismos de retroacción o de realimentación positiva, negativa, lo que los ingleses llaman feedback, ¿no? Positivo o negativo. Bien. Esta definición, sin embargo, yo creo que es insuficiente, porque hay muchas realidades que tienen estos mecanismos y que son totalidades y que tienen estos mecanismos de retroacción y de realimentación o retroacción, esas son las palabras que se usan en español, y que sin embargo no son propiamente sistemas. Entonces, desde la perspectiva del materialismo filosófico, pues yo he propuesto otra definición que es un poquito más complicada, y que exige analizar la estructura de ese todo. Ese todo tiene dos niveles holóticos, tiene dos niveles de partes. Tiene un nivel de partes que llamamos bases, porque son las que están más directamente relacionadas con el todo, y luego esas bases a su vez tienen partes. Y entonces la idea de sistema que yo propongo es que en los sistemas, lo característico de los sistemas es que las relaciones entre las bases del sistema, que son las partes grandes, diríamos, del sistema, las relaciones entre las bases tienen que darse a través de las partes de las bases. No se dan directamente entre ellas, sino que se dan por debajo. Y entonces eso produce un entrelazamiento mucho más entramado y más denso que si las conexiones se estuvieran dando entre las partes y más. Porque en las estructuras ordinarias, en una estructura ordinaria, como por ejemplo puede ser la estructura de una novela o de una película, etcétera, etcétera, hay partes y hay relaciones entre las partes. Pero en un sistema como puede ser, por ejemplo, el sistema de la tabla periódica de los elementos químicos, hay partes que son los elementos químicos,
pero las relaciones entre esas partes no se dan directamente, no se dan porque esas partes a su vez tienen electrones, protones, neutrones, etcétera, etcétera, y entonces en la diferente manera de disponerse los electrones entonces se dan a ese otro nivel holótico, el nivel de las partes de las bases. Y entonces por eso es un sistema, y sin embargo la película o la narración de una novela no es un sistema, es una estructura. Por eso yo distingo entre estructura y sistema. Esa es la idea. El sistema es algo que está mucho más trabado que una estructura, porque está trabado a un nivel más profundo, porque implica las bases y las partes de las bases. Y entonces ahora esto, cuando lo aplicamos a la filosofía, pues claro, tiene unas consecuencias pues muy importantes cuando lo aplicamos a la filosofía y cuando lo aplicamos a la ciencia y a los teoremas científicos. Entonces, y eso es lo que expongo yo en esa lección que hay colgada en YouTube sobre las ciencias como sistemas y los sistemas filosóficos, y en un artículo que escribí para una revista que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero que ahora mismo, vamos, lo miro ahora mismo porque esto es un momento. Es que no recuerdo ya ahora qué revista es esta en donde salió este artículo. Déjame ver un momento. Vaya. Bueno, tengo un artículo que se titula sobre la sistematicidad de la filosofía, sobre la sistematicidad de la filosofía académica, que está en Philosophical Investigations, y luego tengo otro que se titula Ciencias como Sistemas, que está, déjame mirarlo, estoy justamente mirándolo ahora. ¿Cómo se llama esta revista? Que no aparece aquí. Bueno, es que justamente no me aparece. Bueno, te lo puedo decir ahora en un momento, a ver, porque esto es cuestión de buscarlo, vamos, no tiene nada de particular. Pero vamos, son dos artículos sobre estos asuntos en revistas internacionales normales y corrientes, ¿no? Académicas, ¿no? Y luego publica un libro también que es sobre la idea de sistema, que está en la editorial Verbum. Ese libro se puede coger en PDF también, si no hace falta. Entonces, sobre estas cosas estamos trabajando, don Ernesto. ¿Cuál es la diferencia de todos atributivos y los distributivos? Bueno, eso es una cosa que viene de muy atrás. Eso viene de Aristóteles. Es una distinción de Aristóteles, porque Aristóteles en varios sitios de la metafísica, dice que los todos pueden entenderse de dos maneras, o bien como los géneros y las especies, por ejemplo, cuando decimos el hombre es del género Homo, y luego la especie es Homo sapiens. Entonces, eso es un todo que es como una taxonomía, es una clasificación. Cuando nosotros clasificamos cosas, las clases son todos y las especies son las partes de ese todo. Esa es una manera, que es la de los todos, que Bueno llama distributivos. La terminología de atributivo y distributivo es de Bueno, pero en realidad esto, ya digo, viene desde Aristóteles. Y luego hay otro tipo de todos, que son los todos ordinarios, cuando nosotros cogemos, pues que sea un bolígrafo y lo desmontamos, y entonces pues tiene partes. Tiene partes que están conectadas por contigüidad. Son contiguas unas a otras. Es como cuando rompemos un pastel o un queso, pues nos lo vamos a comer y lo rompemos en partes. Esas son las partes atributivas. Entonces, cuando hablamos de todos, realmente lo que ocurre es que la idea de todo, pues es una idea pues, que significa pues, realmente dos cosas diferentes. Una es este todo de las partes del bolígrafo, que son todos atributivos con partes conectadas por contigüidad, y luego el todo de las partes que son clasificatorias. El todo de las partes de las taxonomías, como cuando decimos el género Homo es un todo, o decimos el filum de los cordados es un todo, ¿no? Y luego dentro de ese todo pues hay
hay géneros y especies o lo que fuera. Entonces, esa es la distinción entre esos dos tipos de todos. Eso tiene mucha importancia porque, claro, son todos que tienen una estructura completamente diferente. En el todo atributivo las conexiones son físico-contiguas y en el otro no, porque en un género que tiene especies, las especies son independientes unas de otras, no están conectadas de una manera por contigüidad, ¿te das cuenta? ¿Cómo se compagina lo procesual con lo atributivo? Bueno, eso es también una cuestión, pues eso, de la teoría de los todos y demás, ¿no? Porque los todos pueden ser procesuales o configuracionales, ¿no? Lo que ocurre es que es decir, un todo puede ser un proceso, como puede ser, por ejemplo, que es el proceso de embriogénesis humana, ¿no? Desde la fertilización hasta que nace el niño, ¿no? Eso es un proceso, es un todo procesual, que es el proceso de la gestación. Y toma ese nombre, el todo toma ese nombre, es la gestación, ¿no? Bien. Y entonces eso es un proceso. Ahora, hay todos que son configuracionales, que ¿dónde los encontramos sobre todo? Pues bueno, sobre todo en la geometría, ¿no? Porque cuando nosotros vemos un triángulo, pues un triángulo es una configuración que en principio está fuera del tiempo, no tiene proceso, ¿no? Entonces, los todos atributivos, los todos procesuales normalmente son atributivos porque en un proceso están conectadas unas partes con las siguientes, ¿no? Entonces, se parecen a lo del bolígrafo, porque aquí las partes están espacialmente conectadas, pero en el todo procesual las partes están conectadas porque van unas detrás de otras, y entonces están conectadas procesualmente. Entonces, los todos procesuales suelen ser atributivos. Esa es la relación que hay. Porque los todos distributivos son como una especie de todos lógicos, que son como abstractos. Es como cuando decimos la clase de los muebles, pues incluye las mesas, las sillas, los aparadores, las estanterías o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso es la clase de los muebles, pero eso es una clase como abstracta, así tomada intemporalmente, que no es procesual. Es como una clase lógica realmente. Es que los todos distributivos son como todos lógicos, mientras que los todos procesuales y atributivos son todos que los tenemos como delante de las narices, son todos fenomenológicos. Vemos las partes y vemos cómo están conectadas, etc. No sé si eso responde a su pregunta. Claro, ¿cuáles son las definiciones de conjunto, agregado, estructura y sistema? Sí, bueno, claro, esos son niveles diferentes, ¿no? Tipos de todos, ¿no? Desde los más simples a los más complejos. El más complejo es el sistema, que tiene esa doble estructura que les decía yo de partes, ¿no? Tiene unas bases y luego unas partes de las bases y está hilado, conectado por las partes de las bases, no por las bases directamente. En las estructuras, sin embargo, solo hay un nivel holótico, el de las partes y la conexión entre las partes. Por ejemplo, si nosotros cogemos una estructura, pues qué sé yo, arquitectónica, pues tiene unas partes, unas bases, unos arquitraves, unos capiteles o lo que fuera, y están conectadas y se ve la conexión y ahí no hay más debajo. Sencillamente la conexión. Si vemos la estructura de una novela, pues la estructura de una novela tiene unos capítulos, y están conectados unos detrás de otros y ya está. Luego hay todavía menos estructurados, que son los agregados. Por ejemplo, si nosotros cogemos un montón de arena o un montón de azúcar, pues eso es un agregado, sencillamente es un montón, porque las partes están puestas pues sencillamente unas encima de otras, pero sin embargo el todo está desestructurado, el todo no tiene estructura, no tiene una estructura. Y entonces ese todo desestructurado es un agregado. Eso se ve muy bien cuando se estudia geología y cristalografía, ¿no? En cristalografía no es lo mismo un diamante que tiene todos los átomos de carbono colocaditos en su sitio a las mismas distancias, etcétera, etcétera, que un agregado de carbono, pues que sea sencillamente un agregado sin más. Un agregado de carbono es un montón de carbón, después de todo, pero eso no es un diamante. En el diamante las moléculas de carbón están estructuradas de carbono, en el agregado no, el agregado está desestructurado. Y luego el conjunto es una entidad lógica fundamentalmente, que es la del álgebra de conjuntos, y que está basado sobre todo en la relación de pertenencia. Es decir,
abres una llave, pones unos elementos de un conjunto, A, B, C, D, E, F, y cierras la llave. Y eso es un conjunto con esos elementos. Esos elementos no tienen por qué tener ninguna relación entre ellos, en principio, salvo que pertenecen al conjunto. No tienen otra estructura, salvo la de la pertenencia. Porque el conjunto luego puede tener una definición extensional, si tú vas diciendo los elementos del conjunto, o puede tenerla intencional, pero puede no tenerla también. Entonces, el conjunto sencillamente está definido por la relación de la pertenencia a la clase. Entonces, eso es un nivel de estructuración también muy bajo, que es fundamentalmente lógico. Entonces, esas son las diferencias. Eso es importante porque nosotros estamos manejando totalidades constantemente. Cuando hacemos ciencia, cuando hacemos técnica, cuando hacemos política, estamos manejando todos. Y entonces hay que tener claro qué tipo de todos estamos manejando. Eso es muy importante. ¿Qué estructura tiene el todo por dentro? Por ejemplo, el todo del Estado, ¿qué estructura tiene? O el todo de un teorema científico, ¿qué estructura tiene? Si tiene estructura de sistema, de estructura, de aglomerado, de pertenencia, de conjunto, etc. ¿Te das cuenta? ¿No? Cuando se habla de ciencia, o las ciencias, cada ciencia tiene su sistema estructurado, como se habla de la teoría del cierre categorial. Sí, sí. Sí, en las ciencias lo que ocurre, tal como lo ve la teoría del cierre categorial, que es la que yo tomo como referencia, pues en las ciencias lo que hay es un conjunto de teoremas que forman un sistema. Es decir, que están trabados entre unos y otros, están relacionados no directamente, sino a través de sus partes. Y entonces por eso forman un sistema. Y los que sistematizan, el hilo de Ariadna que hila todos esos teoremas son los principios de cada ciencia. Por ejemplo, en el caso de la mecánica clásica, son los principios de la mecánica, los famosos 3 principios de la mecánica de Newton. En el caso de otra ciencia clásica, como por ejemplo puede ser la geometría de Euclides, pues son los axiomas y las nociones comunes que están al comienzo de los principios. En el caso de la termodinámica, pues tenemos los principios de la termodinámica y así sucesivamente. Y cada ciencia tiene unos principios y esos principios hilan los teoremas, porque todos los teoremas tienen que cumplir los principios y los principios coordinan unos teoremas con otros, ejercen una función de coordinación. ¿Cómo se debe entender el sistema? El sistema debe entenderse de esa manera, ya digo, sobre todo la idea central, la idea nuclear es esa, es un todo complejo que tiene 2 estructuras holóticas, o sea, unas partes que llamamos bases y unas partes de las bases, y que la conexión entre las bases no se da directamente, se da por abajo, entre las partes. Y entonces por eso queda tan trabado y por eso al mover partes de unas bases, movemos partes de las otras y entonces se dan esos mecanismos de retroacción y de retroalimentación que se describen muchas veces en la teoría general de sistemas. ¿Cuáles son las determinantes del sistema? Bueno, los determinantes del sistema dependen de cada sistema. Quiero decir que eso hay que coger un sistema porque cada sistema tiene sus determinantes. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo clásico, en el caso de este que poníamos antes, de la tabla periódica de los elementos químicos, pues claro, los componentes determinantes ahí están en la estructura del átomo, es decir, en los protones, los electrones, el número atómico, etcétera, ese tipo de cuestiones. Porque eso es lo que traba. Eso es lo que traba las columnas y las filas de la tabla. Las columnas y las filas de la tabla están trabadas por el número de protones y por el número de electrones, y especialmente por el número de electrones en la última órbita. ¿Cuál es la clasificación de los sistemas? Bueno, hay muchas maneras de clasificar los sistemas, porque los sistemas se pueden clasificar por el tipo de partes que tienen, etcétera, lo cual es una clasificación muy abstracta. Pero vamos, la clasificación más interesante de los sistemas es cuando ya diríamos que cualificamos los sistemas, ¿no? Pero vamos, es decir, pero los sistemas, yo creo que lo más importante es distinguir los sistemas que son dependientes del hombre de los que son independientes del hombre. Por ejemplo, un sistema dependiente del hombre es un estado, porque un estado lo hacen los sujetos humanos, pero el sistema solar no depende del hombre. El sistema solar ese sigue su marcha.
Entonces, un sistema estelar o una galaxia o lo que fuera, eso es un sistema cristalográfico, eso no depende del hombre, eso está regido por leyes científicas. Y luego hay sistemas del hacer humano, en donde, claro, esos sí dependen del hombre. Y en los sistemas del hacer humano están controlados por los fines. Es decir, lo que hila, el hilo de Ariadna, diríamos, que teje las partes del sistema, es los fines que se persiguen. Cuando nosotros cogemos un sistema complejo, como por ejemplo puede ser un motor de explosión o un motor a reacción o lo que fuera, pues el fin es producir potencia y producir trabajo. Y entonces o bueno, transformar, dicho de otra manera un poco más pedante, transformar la energía química en energía mecánica, ¿no? Dicho de una manera más exacta, ¿no? Ese es el fin. Entonces, todas las partes del sistema del motor, por ejemplo, si es un motor de explosión normal, pues que sigo los cilindros, las bielas, los cigüeñales, las válvulas, etcétera, etcétera, están dispuestas para que se pueda cumplir ese fin. Ese es el fin, eso es lo que ordena todas las partes. Y si nosotros cogemos un Estado, pues también el Estado tiene unas finalidades y las partes del Estado se tienen que ordenar a la autaxia del Estado, a la buena marcha del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la ciencia? Bueno, los principios de cada ciencia tiene sus principios. Es decir, que los principios, por ejemplo, de la mecánica clásica son los famosos tres principios: el principio de la inercia, el principio de la proporcionalidad de la fuerza con respecto a la aceleración, la igualdad de masa, la constancia de la masa, en la teoría de Newton, claro, porque luego en la teoría de la relatividad esto cambia, como sabemos, pero y luego el principio de acción y reacción. Los principios de la termodinámica son los famosos principios: el principio cero, el principio de la entropía, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que cada ciencia tiene sus principios específicos, porque una tesis muy importante de la teoría del cierre categorial es que cada campo de la ciencia es regional, ¿eh? Y tiene una materialidad específica y por lo tanto tiene unos principios también que son específicos de cada ciencia y de los fenómenos de esa ciencia, ¿no? Entonces eso hay que ir viendo pues ciencia por ciencia, ¿eh? Los principios de la geometría pues están puestos al comienzo de los elementos de Euclides, ¿eh? Son los famosos axiomas, ¿eh? de la geometría, son los principios, porque eso es lo que teje, son los principios porque son los que tejen, son el hilo de Ariadna que teje los diferentes teoremas de cada una de esas disciplinas, en el caso de la mecánica, de la termodinámica o de la geometría, que son los ejemplos que estamos poniendo. En el caso de la química, pues tenemos el famoso principio de Dalton, el principio de Proust, etc. Son muy conocidos porque son los que se estudian normalmente cuando se estudia una disciplina. Cuando se estudia una disciplina, se estudian los principios, como es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué se estudian los principios? Porque los principios afectan a todos los teoremas. Están funcionando siempre, para decirlo de alguna manera. No hay excepciones a los principios. Puede haber excepciones a una regla práctica de cómo solucionar una ecuación o lo que fuera, pero no hay excepciones en los principios. Los principios no tienen excepciones. La física, la química, la biología cada uno tiene un sistema y se cierra, Sí. como lo está explicando. Sí, sí, claro, porque el cierre lo produce precisamente esa conexión que los principios establecen entre los teoremas. Entonces, en esa conexión, esos principios dejan unos teoremas fuera, los teoremas de otra ciencia los dejan fuera, porque claro, los teoremas de la biología no se explican con los principios de la mecánica, ¿no? Esos tienen otros principios diferentes. Entonces cada ciencia acota un campo y tiene un cierre nosológico y ontológico. Sí, esa es la teoría precisamente eso es lo característico de la teoría del cierre categorial. Lo característico de la teoría del cierre categorial es que no hay una ciencia unificada y que hay una pluralidad de ciencias. Es un pluralismo en noseología, un pluralismo en filosofía de la ciencia. Y que cada ciencia, por tanto, tiene su campo, su materialidad específica, sus operaciones específicas y sus principios específicos y sus teoremas. ¿Cómo se debe estructurar un sistema filosófico? Bueno, eso es muy, muy difícil de decir de una manera breve. Vamos a ver. Un sistema filosófico es la idea de que no se puede hacer filosofía, que sea en donde las cuestiones de ética se traten por un lado, las cuestiones
de filosofía de la ciencia por otro, las cuestiones de ontología por otro, las cuestiones de filosofía política por otro, las cuestiones de estética por otro, y queden desconectadas unas de otras o queden incluso en conflicto unas con otras. Es decir, entonces, la sistematicidad de la filosofía es una sistematicidad que lo que exige es que los diferentes problemas filosóficos se traten manejando los mismos principios, no teniendo unos principios para la filosofía política y otros completamente distintos o incluso incompatibles para la ética o para la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, la sistematicidad de la filosofía lo que intenta es que la conciencia filosófica sea coherente. Es decir, que no esté manteniendo unas tesis en un área de problemas y otras tesis diferentes en otro área de problemas. Eso es lo importante de la sistematicidad. Pero la sistematicidad filosófica diríamos que es más bien una sistematicidad que se busca, que se intenta, porque la filosofía, como trata cosas tan heterogéneas, pues entonces muchas veces esa sistematicidad es problemática. Entonces, no es, ¿por qué? Porque en la filosofía no hay un cierre, como en las ciencias. En las ciencias hay un cierre y ese cierre, al ser regional, permite que la sistematicidad sea mucho más sólida. Pero en la filosofía no hay ese cierre, se tratan problemas muy heterogéneos y entonces la sistematicidad es algo, diríamos que en cierta manera se busca. Porque lo que ocurre es que si uno está haciendo filosofía y resulta que yo hoy estoy hablando con usted y estoy hablando de política y estoy manteniendo unas tesis y mañana estoy hablando de ética y estoy manteniendo otras tesis completamente diferentes, pues alguien dirá, bueno, este señor que es que tiene dos cabezas distintas, ¿no? Claro, ¿no? Porque su conciencia filosófica tiene que ser coherente, ¿no? Entonces, la sistematicidad es la coherencia de esa conciencia filosófica que tiene que tratar problemas muy heterogéneos. Esa es la idea. ¿Cuáles son las recomendaciones, aparte de sus obras, para estudiar acerca del tema que hemos conversado? De la idea de sistema. Ujú. Bueno, pues claro, evidentemente lo primero que hay que tener es una noción, es muy difícil, porque es muy heterogéneo. La idea de sistema se aplica, como ya dije antes, a contextos muy diferentes. Por ejemplo, este ordenador que estamos manejando tiene un sistema operativo. Por ejemplo, un ejército es un sistema, un Estado es un sistema. En la administración de las empresas son sistemas. Y entonces hay inputs, hay outputs, hay partes, hay subpartes, etcétera, etcétera. Luego, en la ciencia, los teoremas, como por ejemplo el teorema de la tabla periódica de Mendeleev o el teorema de Kepler del sistema solar, son sistemas también. Entonces, hay sistemas muy heterogéneos. Precisamente la dificultad de este es un tema muy filosófico, precisamente por la heterogeneidad de las cosas que hay que tratar. Porque hay sistemas expertos, hay sistemas de inteligencia artificial, hay sistemas por todas partes, porque el mundo está lleno de sistemas por todas partes, en la técnica, en la tecnología y en la naturaleza misma. Y entonces, realmente yo lo que sugiero es que no se pierda esto de vista. Es decir, que no se pierda de vista sobre todo estas dos grandes áreas. Los sistemas de la naturaleza que marchan por su cuenta, y los sistemas que hace el hombre que están organizados por finalidades. Porque son dos tipos de sistemas que se modulan de una manera muy diferente. Unos son sistemas, estos segundos son sistemas como pragmáticos, que están al servicio de fines, y los otros sistemas son como sistemas ontológicos, que son los sistemas de la realidad misma, como puede ser un sistema cristalográfico o el sistema de Kepler o un sistema galáctico, lo que decíamos antes, o lo que fuera, ¿no? ¿Se da cuenta? Muy bien, queremos agradecer que haya aceptado la invitación a Cosmonautas Hombre, Filosóficos. faltaría más, ¿no? Con mucho gusto, sí, sí. Está invitado nuevamente para conversar acerca Vale, de otros temas versados en la filosofía. pues cuando ustedes quieran. Vamos, para mí es un honor estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta Pues nada, un fuerte abrazo desde España a todos los mexicanos. igualmente y un abrazo a todos los españoles. Una nos une el idioma y la historia. Claro que sí. Hasta luego. Venga.
Hasta luego.